Hola, buenas noches. Gracias por permitirnos entrar en tu hogar en esta noche de altar, de adoración familiar. Sabemos que va a ser una noche de mucha bendición, porque la presencia del Espíritu Santo está con cada uno de ustedes en su hogar, en su casa. Hoy vamos a leer la preciosa palabra de Dios para ser edificados juntos como cuerpo de Cristo. Y también vamos a tomar un tiempo para ministrar la Santa Cena. Esperamos que ya hayas preparado los elementos, el pan y el vino, para que juntos como familia puedan participar del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Y qué poderoso que como familia nos hayamos tomado el tiempo de reunirnos para enfocarnos en el consejo de la palabra y ser ministrados por su presencia. Yo te voy a invitar a que juntos preparemos nuestros corazones en un tiempo de adoración.
Y en esta noche vamos a tomarnos un tiempo para leer la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca de cómo ser lleno del Espíritu Santo. En el libro de Efesios, Pablo nos da una exhortación: sean llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con algo continuo, algo que no es un evento. Hemos creído en el pasado que ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con un evento, algo que sucede una sola vez y nos marca para siempre. Pero hemos estado viendo también a través de este estudio que se ha desarrollado en esta semana que ser llenos del Espíritu Santo es una acción continua, es algo que se perpetúa en el tiempo, es algo que nosotros tenemos que buscar. Y ser lleno del Espíritu Santo es crear los ambientes propicios en nuestro corazón para dejar que el Espíritu Santo nos influencie completamente. Y Pablo nos da también las indicaciones de cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. En el versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y crear esos ambientes tiene que ver con una actitud del corazón, en donde nosotros, dice Pablo, primeramente hablamos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y tiene que ver con un hablar entre nosotros en donde nos edificamos mutuamente. Segundo, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Tiene que ver con una actitud de adoración a Dios, donde nosotros presentamos adoración continua a Dios de manera personal, de manera íntima. Y tercero, dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Significa tener una actitud de agradecimiento a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Estar continuamente agradecidos con Dios. Entonces, primero es hablando entre nosotros con palabras que nos edifiquen los unos a los otros. Dos, teniendo una actitud de adoración todo el tiempo, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones. Y tres, agradeciendo a Dios en todo tiempo. Y esto lo hemos estado desarrollando en los altares anteriores, pero también hay un cuarto elemento y está en Colosenses 3:16. Y dice Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Y este cuarto elemento para nosotros poder ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con que haya una abundancia de la palabra de Dios en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y esto es el ejercicio de la lectura de la palabra. Cada vez que nosotros buscamos conocer al Señor a través de la Biblia o a través de un mensaje, es la manera de cómo nosotros tenemos comunión con Él a través de su palabra, pero estamos siendo llenos continuamente de la palabra de Dios. Y estos ejercicios, estas acciones que tienen que ver con la voluntad del individuo, son los que propician un ambiente en nuestros corazones para que la influencia del Espíritu Santo sea una realidad en cada uno de nosotros. Y es por eso que Pablo en el capítulo anterior, en Efesios 4, dice: quítense de vosotros toda amargura, toda maledicencia, toda palabra corrompida, y habla de situaciones que pueden estar en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, que en lugar de permitir una llenura del Espíritu Santo, lo que provocan es que el Espíritu Santo se apague, se contriste en nosotros. No contristéis al Espíritu Santo, no apaguen al Espíritu Santo, porque cuando nuestro corazón está lleno de amargura, de malicia, de envidia, de celos, de contienda, de ira, lo que provoca es que el Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo que nosotros estamos buscando, en lugar de permitirle a Él que tome el control, que tenga más influencia en nosotros, lo que hacemos es apagarlo. Por eso Pablo dice: al contrario de vivir en esa antigua manera, ahora ustedes vivan en esta nueva manera, propiciando ambientes en su corazón y en sus relaciones. Y por eso también Pablo involucra un quinto elemento, una quinta forma en la que nosotros podemos estar llenos continuamente del Espíritu Santo.
Y en Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Y Pablo dice, es necesario ese sometimiento unos a otros en el temor de Dios para que en las relaciones más importantes que ustedes tengan también haya una llenura del Espíritu Santo. Y más adelante Pablo introduce cuáles son esas relaciones. Las relaciones esposo-esposa en el matrimonio, las relaciones padres e hijos, relaciones familiares, y las relaciones también en donde hay un empleador y un empleado. Y Pablo está diciendo, es necesario que en medio de esas relaciones haya algo importante, y es el someterse los unos a los otros. Pero la clave aquí es en el temor de Dios. Y hoy en esta noche que queremos hablar un poco acerca de someternos los unos a los otros, tiene que haber algo que nosotros debemos de entender. Todo esto es en el temor de Dios. Significa que es un diseño de Dios. No es algo que los hombres nos hemos inventado. No es algo que Pablo inventó. No es algo que nosotros lo hacemos porque se nos ocurrió que era una buena idea, sino que Pablo dice es parte de un diseño de Dios para sus vidas. ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de someternos? La palabra someterse habla de colocarse bajo la autoridad de alguien con una actitud voluntaria. Ponerse bajo la autoridad de una persona con una actitud voluntaria, no de manera obligada, no porque siento que tengo que hacerlo, porque ni modo, no. Yo voluntariamente elijo someterme bajo una autoridad. Eso es lo que define la palabra someterse. Y esto, como decía, es un acto voluntario y es reconocer que hay una autoridad que Dios ha permitido en mi vida. Y por eso Pablo define este sometimiento, este ponerse bajo la autoridad de alguien de manera voluntaria en tres relaciones muy importantes que la desarrolla después más adelante en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Padre e hijos, esposo y esposa, y las relaciones empleador y empleado. Sí, hay algo muy interesante de esto, que cada vez que se habla acerca del sometimiento, naturalmente hay un rechazo, por lo que en el corazón de la persona, en la parte natural del hombre operando, siempre hay una resistencia a entregar cuenta, hay una resistencia a que alguien tenga dominio sobre la persona. Siempre está el deseo de tener dominio sobre los demás y no ser controlado. Pero cuando nosotros leemos Efesios 5, hay una claridad de lo que significa el someterse. Esto es algo mutuo, es una acción mutua. Someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Y esto nos aclara que no es que va a menospreciar a uno y va a enaltecer al otro. Simplemente es un principio que va a preservar toda relación, que va a preservar esa relación en sanidad, en funcionabilidad, y va a preservar el propósito de la relación. Por eso es necesario que nosotros como creyentes estudiemos de qué se trata el sometimiento mutuo, porque debemos entender que sí es un principio, es un mandato y también es algo que se espera de una persona que es llena del Espíritu Santo. Y el ejercer el sometimiento también es algo que va a propiciar ese ambiente en nuestros corazones para que el Espíritu Santo continúe llenando nuestra vida. Entonces no es menospreciar a uno y enaltecer al otro. Simplemente es para que la relación sea preservada, sea preservado el propósito de la relación y también nuestros corazones se mantengan en sanidad referente a la otra parte de la relación. Romanos capítulo 13 nos aclara mucho acerca de la autoridad y el someterse bajo una autoridad. Romanos capítulo 13 versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay una autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Me salto al versículo 4 donde dice, porque está hablando de los magistrados, porque es servidor de Dios para tu bien.
Entonces, debemos de entender que Dios es el que establece autoridades. Autoridades en la casa, autoridades en el hogar, autoridades en las relaciones, autoridades en el trabajo, autoridades en el gobierno, autoridades en la iglesia. Y es el Dios quien permite ese modelo de autoridad en donde alguien está puesto, y lo aclara el versículo 1, de Romanos, que es Dios quien establece esa autoridad, y el versículo 4 dice que es para nuestro bien. Significa que toda autoridad que Dios ha permitido en nuestra vida, al final es alguien que Dios va a usar para bendecirnos, para nuestro bien. Y cuando yo entiendo este modelo, entiendo que Dios espera de mí que yo me ponga bajo esa autoridad que Él ha establecido en mi vida. Ahora lo hacemos, dice el versículo 5 también de Romanos capítulo 13, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esto está hablando de que Dios espera que en nosotros esté el entendimiento correcto de autoridad para que nosotros podamos actuar en esas relaciones y al final nosotros podamos ser bendecidos. Querido hermano, tus padres, cuando tú eras niño, cuando tú eras joven, Dios los puso para bendecirte. Querida dama que estás en el hogar, Dios estableció un modelo, un diseño dentro del matrimonio donde al esposo se le ha puesto como un sacerdote, una función de mucha responsabilidad para llevar mucha carga dentro del hogar, pero al final esa carga que Dios le da al varón dentro del matrimonio es para bendecirte. Y aunque muchas veces no lo entendamos en los modelos de relaciones dentro de trabajo, Dios pone a nuestro jefe para bendecirnos a nosotros. ¿Y qué sucede? Muchas veces nosotros vamos en contra de ese diseño. Y entonces cuando nosotros nos encontramos que estamos pegando contra una pared, porque en lugar de ponernos voluntariamente bajo esa autoridad y actuar bajo los diseños de Dios, empezamos a rebelarnos en contra de esa autoridad. Y las cosas nunca terminan bien. Porque si Dios dice, yo puse a esa persona ahí como una autoridad para bendecirte a ti, tenemos que aprender a creer en ese diseño. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nuestra autoridad no está haciendo las cosas bien? Orar por ellos, bendecirlos, pedirle al Señor que Dios ponga espíritu de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia sobre nuestra autoridad, porque al final ese actuar del Espíritu Santo en la vida de esa autoridad sobre nuestras vidas nos va a terminar bendiciendo a cada uno de nosotros. Amén. Y algo que me gusta del sometimiento es que es mutuo. Delante de Dios, las partes que participan en las relaciones son responsables espiritualmente. Pero cuando dice en el temor de Dios, nos da ese elemento importante que le da peso de por qué nosotros tenemos que someternos mutuamente, y es por causa de nuestra relación con Dios. Y esto nos abre el entendimiento que cada quien es responsable delante de Dios. El que yo me someta no está determinado en la otra parte, en la otra persona, sino que yo tengo que comprender que soy responsable delante de Dios, y mi sometimiento hacia las personas va a medir mi sometimiento hacia Dios, va a medir mi temor a Dios. Y esto nos aclara el por qué nosotros tenemos que esforzarnos, porque no vamos a hacer nada que afecte nuestra relación con Dios. Todo lo contrario, vamos a caminar en obediencia, en sumisión a su palabra, y vamos a hacer todo lo que Él nos diga, todo lo que Él establezca con esa revelación. Dios y el Espíritu Santo anhelan que cada uno de nosotros seamos constantemente llenos del Espíritu de Dios. Por eso quiero recapitular en esta noche de altar. 1, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. 2, canten y alaben a Dios en sus corazones. 3, den siempre gracias a Dios por todo y en todo tiempo. 4, que la palabra de Cristo more en abundancia dentro de ti. Y 5, aunque no lo habíamos entendido antes, pero hoy viene como una revelación fresca, nueva, que nosotros tenemos que aplicar.
Sometámonos los unos a otros en el temor de Dios, en un diseño de Dios. Cuando nosotros ponemos en práctica estos elementos, estas acciones, vamos a asegurarnos que estamos creando un ambiente propicio en nuestros corazones para que el Espíritu Santo se sienta bien ahí y para cada día ser influenciados por Él. Hagamos estas cosas, practiquemos estas cosas que se vuelvan parte de nuestra vida y que nuestros corazones sean el lugar propicio para que continuamente cada uno de nosotros estemos siendo llenos del Espíritu Santo. Quiero orar por el tiempo que vamos a tener de Santa Cena. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu casa, que la presencia de Jesucristo esté con ustedes cuando estén partiendo el pan y el vino, y que cada uno de ustedes como padres de familia puedan reunir a todos los integrantes de la familia y que el Espíritu Santo ministre toda necesidad en medio de ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este tiempo de adoración familiar que estamos teniendo en cada uno de nuestros hogares. Y yo te pido en esta noche, Señor, que a través de los elementos, el pan y el vino, haya una comunión perfecta con Jesucristo. Yo te pido, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo ministre cada hogar, que esté ahí en medio de cada uno de ellos, Señor, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo el reino de los cielos en cada familia y en cada hogar. Que puedas esta noche ser bendecido en tu corazón y que en esta noche tu familia sea edificada y que nunca se aparte de ustedes la presencia de Dios, que siempre en tu casa haya un ambiente propicio para que el Espíritu Santo se sienta a gusto en medio de ustedes y para que Jesucristo, que prometió que donde dos o más estuviesen reunidos en su nombre, ahí estaría Él, Jesucristo sea el centro de tu hogar siempre. Que Dios Padre te bendiga en esta noche en el nombre de Jesús. Amén.
Fue de gran bendición el poder haber llegado hasta sus hogares y ser parte de lo que Dios está haciendo en su familia. Estamos seguros que la semilla que abrazaron hoy de los cielos va a dar frutos abundantes en la vida de cada uno de ustedes, pero también en la familia completa. Y recuerda que cada lunes debes de apartar un tiempo para tu altar de adoración familiar. Son tiempos de mucha bendición, tiempos que el Espíritu Santo quiere ministrar nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar. Y somos juntamente edificados como cuerpo de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que la presencia de Dios esté siempre en tu hogar, en el nombre de Jesús.